En la penumbra de una habitación de hotel estrecha y fría, la única luz provenía del brillo pálido y fantasmal de la pantalla de una computadora portátil. Esa luz iluminaba el rostro demacrado de Carlos, un rostro deformado por el horror y la incredulidad. Sus manos temblaban con tanta violencia que el vaso de whisky que sostenía se deslizó de sus dedos, estrellándose contra el suelo y rompiéndose en 1000 pedazos. Pero Carlos ni siquiera parpadeó ante el estruendo del cristal roto. Sus oídos zumbaban y sentía como si una mano invisible le estuviera aplastando el pecho, impidiéndole respirar. Sus ojos, enrojecidos y desorbitados, estaban fijos en la transmisión de video que provenía de la cámara oculta que él mismo había instalado esa mañana. La imagen era un poco borrosa, pero lo suficientemente clara como para desgarrar el alma del hombre que observaba desde la oscuridad. Valeria, su esposa, la mujer a la que él había insultado con su frialdad esa misma mañana, estaba allí, en la sala de su casa. Pero no estaba en los brazos de ningún amante secreto, como la mente enferma de Carlos había imaginado. Estaba sola, completamente sola. Estaba de rodillas en el suelo, abrazando su propio pecho con desesperación, mientras su cuerpo se sacudía violentamente por una tos incontrolable. Y entonces, a través de sus dedos delgados y pálidos, brotó un hilo de sangre rojo brillante, manchando aquel vestido color crema que Carlos había despreciado horas antes. Carlos quiso atravesar la pantalla, quiso gritar, quiso correr para sostenerla, pero estaba paralizado. En el video, Valeria levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas, mirando directamente hacia la lente de la cámara oculta sin saber que estaba allí, y susurró unas palabras que cayeron como plomo fundido sobre la conciencia de su esposo. Dios mío, por favor, solo te pido un poco más de tiempo. Quiero resistir hasta su cumpleaños. No quiero dejar a Carlos solo en este mundo con tanto dolor. El grito de Carlos rompió el silencio de la noche, un aullido de dolor puro, pero en el fondo de su corazón sabía que tal vez ya era demasiado tarde. Dicen que la sospecha es como una gota de ácido corrosivo. Basta con que caiga una sola gota en la mente de un hombre para que empiece a comerse lentamente la confianza, el amor y los recuerdos más hermosos, hasta que solo quedan las cenizas del arrepentimiento. Carlos siempre se había enorgullecido de ser un arquitecto brillante, capaz de diseñar los edificios más sólidos y seguros. Sin embargo, no supo cómo construir los cimientos de la confianza en su propio hogar. Él había colocado esa maldita cámara con la intención de desenmascarar a una esposa infiel. Quería tener pruebas, quería tener la satisfacción de arrojarle su traición en la cara. Pero el destino, con su cruel sentido de la ironía, le tenía preparada una lección devastadora. Esa cámara no grabó una traición. Grabó el sacrificio silencioso de un ángel y la crueldad estúpida de un hombre ciego por los celos. Esta tragedia silenciosa comenzó con grietas invisibles en la casa número 42, al final de la calle San Miguel. Carlos y Valeria solían ser la pareja que todos envidiaban. Tenían juventud, tenían pasión y tenían sueños de un futuro brillante. Pero la vida no siempre es un camino de rosas. Cuando los proyectos de Carlos empezaron a fracasar, cuando las deudas comenzaron a acumularse como una montaña insuperable, su sonrisa se apagó. En su lugar, llegaron la amargura, los gritos y el olor a alcohol cada noche. Valeria, esa mujer dulce que siempre lo había apoyado, de repente cambió. Empezó a llegar tarde, a esconder su teléfono, a rechazar sus caricias y a guardar silencios prolongados. Carlos, con el ego herido de un hombre que se siente fracasado, permitió que el demonio de los celos se apoderara de su alma. Él no tenía idea de que, detrás de esa supuesta frialdad, su esposa escondía un secreto terrible, un secreto que ella pretendía llevarse a la tumba solo para proteger la sonrisa de él. Y hoy, precisamente en el cumpleaños de Valeria, Carlos decidió encender la mecha de la bomba que destruiría todo lo que alguna vez amó.
Durante los últimos 6 meses, la casa de Carlos y Valeria había dejado de ser un hogar para convertirse en un campo de batalla silencioso. Ya no había risas en la cocina mientras preparaban la cena, ni conversaciones largas sobre sueños y proyectos en el sofá del salón. En su lugar, reinaba un silencio sepulcral, denso y pegajoso, que solo se rompía por el sonido de los cubiertos golpeando los platos o por los suspiros de frustración que Carlos no se molestaba en ocultar. La raíz de este infierno personal tenía un nombre: la quiebra. El estudio de arquitectura de Carlos, su orgullo y su vida, se estaba hundiendo. Un proyecto masivo en el que había invertido todos sus ahorros y esperanzas había sido cancelado repentinamente debido a un escándalo de corrupción de los inversores. De la noche a la mañana, Carlos se encontró con deudas millonarias y una reputación manchada. Pero su error fatal no fue el fracaso financiero, sino el orgullo. En lugar de compartir su carga con Valeria, decidió ocultarlo todo. Creía en su arrogancia masculina que debía ser el proveedor infalible, el pilar inquebrantable. Sin embargo, el estrés es como el humo, se filtra por cualquier rendija. Carlos llegaba a casa tarde, oliendo a tabaco y desesperación, con los nervios a flor de piel. Cualquier pregunta de Valeria era recibida con un gruñido o una respuesta cortante. Pero lo que realmente encendió la mecha de la locura en la mente de Carlos no fue su propio fracaso, sino el extraño comportamiento de su esposa. Valeria, que solía ser un libro abierto, comenzó a cerrarse. Empezó a salir de casa a horas inusuales, alegando que iba a visitar a una amiga o a hacer compras que nunca llegaban a casa. Su teléfono, que antes dejaba despreocupadamente sobre la mesa, ahora estaba siempre en su bolsillo, protegido con nuevas contraseñas. A veces, Carlos la encontraba mirando por la ventana con la mirada perdida, y cuando él le preguntaba qué le pasaba, ella solo respondía con una sonrisa triste y forzada: «Nada, querido, solo estoy un poco cansada». Pero para la mente paranoica de Carlos, cansada significaba aburrida de mí. En su lógica retorcida por la inseguridad, todo encajaba perfectamente. Él estaba arruinado y amargado, así que ella, siendo una mujer joven y hermosa, seguramente estaba buscando consuelo en brazos de otro. Alguien exitoso, alguien que no tuviera deudas, alguien que la hiciera reír como él ya no podía. Una noche, la sospecha se convirtió en certeza en la mente de Carlos. Valeria llegó a casa pasadas las 10 de la noche. Venía pálida, casi demacrada, y traía un leve olor. Un olor que Carlos no pudo identificar al principio. Algo aséptico, clínico. Pero su mente celosa lo interpretó de inmediato como el perfume de otro hombre, un aroma costoso que se había impregnado en su ropa tras un encuentro furtivo. «¿Dónde estabas?», preguntó Carlos desde el sillón, con una copa en la mano, su voz cargada de veneno. Valeria se sobresaltó. Apretó su bolso contra su pecho con fuerza, como si escondiera un secreto de estado. Fui a la farmacia, Carlos. Me dolía la cabeza». «¿4 horas en la farmacia?». Carlos se levantó, tambaleándose un poco. «¿Crees que soy estúpido, Valeria? ¿Crees que no me doy cuenta de cómo me miras últimamente? Como si yo fuera una carga». «No digas eso, por favor», susurró ella, y Carlos vio cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Pero no eran lágrimas de culpa, eran lágrimas de un dolor físico y emocional que él no supo leer. «Estoy contigo, Carlos. Siempre he estado contigo». «Palabras vacías», escupió él, dando un trago largo a su bebida. «Vete a dormir. No quiero ver tu cara de hipócrita ahora mismo». Valeria no replicó. Bajó la cabeza y subió las escaleras lentamente, apoyándose en la barandilla como si cada escalón fuera un esfuerzo titánico. Carlos se quedó abajo, alimentando su odio, convencido de que ella lloraba porque su amante no estaba allí, sin saber que el cuerpo de su esposa estaba librando una batalla mortal en absoluto silencio.
La semana siguiente trajo consigo una fecha que en otros tiempos hubiera sido motivo de celebración: el cumpleaños número 32 de Valeria. Carlos recordaba cómo, años atrás, solía llenar la casa de flores y la despertaba con el desayuno en la cama. Pero este año, la fecha solo servía para avivar el fuego de su resentimiento. 2 días antes del cumpleaños, Carlos vio algo que terminó de romper su cordura. Vio a Valeria entrar en una boutique elegante y salir con una bolsa grande. Cuando ella llegó a casa y creyó que él no la veía, sacó un vestido precioso de seda color crema y se lo probó frente al espejo. Se maquilló, se arregló el cabello y se miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Se está preparando para él», pensó Carlos, sintiendo cómo la bilis le subía por la garganta. «Va a usar mi casa, mi cama, el día de su cumpleaños para revolcarse con ese desgraciado mientras yo me pudro trabajando». Esa misma tarde, Carlos puso en marcha su plan. Fue a una tienda de electrónica en el centro de la ciudad, lejos de su barrio, para que nadie lo reconociera. Compró una pequeña cámara de alta definición, camuflada perfectamente dentro de un reloj digital de escritorio. Era un dispositivo sofisticado, capaz de grabar audio y video y transmitirlo en tiempo real a su computadora portátil. Llegó a casa cuando Valeria estaba en la ducha y colocó el reloj en la estantería del salón, apuntando directamente hacia el sofá y la entrada principal. El ángulo era perfecto. Nadie podría entrar o salir sin ser visto. «Te tengo», murmuró con una sonrisa amarga, sintiéndose como un detective que está a punto de resolver un crimen, sin saber que el criminal era su propio prejuicio. La mañana del cumpleaños de Valeria amaneció gris y lluviosa. Carlos se levantó temprano y comenzó a hacer una maleta pequeña. Cuando Valeria bajó a la cocina, con los ojos hinchados y una expresión expectante, Carlos ni siquiera la miró. «Buenos días», dijo ella tímidamente, esperando quizás un feliz cumpleaños, un beso o al menos una mirada amable. «Tengo que irme», dijo Carlos secamente, cerrando la cremallera de su maleta. Salió un viaje de negocios urgente a la costa. Un posible cliente para un proyecto. «No volveré hasta dentro de 2 o 3 días». La cara de Valeria se desmoronó. La decepción y el dolor en su rostro fueron tan palpables que, por un segundo, Carlos sintió una punzada de culpa. Pero la aplastó rápidamente, recordándose a sí mismo el vestido de seda y las llegadas tarde. «¿Te vas hoy?», preguntó ella con un hilo de voz. «Pero Carlos, hoy es». «Sé qué día es», la interrumpió él bruscamente, mirándola a los ojos con frialdad. «Pero las facturas no se pagan con celebraciones estúpidas, Valeria. Alguien tiene que trabajar en esta casa». Ella asintió lentamente, tragándose sus lágrimas. Se acercó para darle un beso de despedida, pero él giró la cara, dejando que sus labios rozaran apenas su mejilla áspera. «Cuídate», dijo ella, con una voz que sonaba a despedida definitiva. «Te quiero, Carlos. Nunca lo olvides». «Sí, sí, adiós», respondió él, tomando sus llaves y saliendo por la puerta sin mirar atrás. En cuanto subió a su coche, la máscara de indiferencia cayó. Su corazón latía con fuerza por la adrenalina y la ira. Condujo solo unas pocas cuadras y se registró en un hotel barato que había reservado previamente. Con manos temblorosas, abrió su computadora, se conectó a la red y activó el programa de vigilancia. La pantalla parpadeó y mostró la sala de su casa en tiempo real. Todo estaba tranquilo. El reloj marcaba las 9 de la mañana. La trampa estaba lista. Carlos se sentó. Abrió una botella de whisky aunque era temprano y clavó sus ojos en el monitor, esperando ver entrar al amante de su esposa. Estaba listo para ver la traición. Lo que no sabía era que estaba a punto de presenciar el final de su propia vida tal como la conocía. En la habitación 304 del Hotel Vista, el aire estaba viciado por el olor a humedad y alcohol barato. Carlos se había quitado la corbata y desabotonado el cuello de la camisa, sintiéndose asfixiado por su propia rabia.
Tenía la mirada clavada en la pantalla de su portátil como un francotirador esperando a su objetivo. Cada minuto que pasaba era una tortura china para sus nervios. «Vamos, hazlo», murmuraba Carlos para sí mismo, dando otro trago largo a su vaso. «Llama a ese desgraciado. Invítalo a mi casa. Quiero ver cómo profanan mi hogar». Su mente, envenenada por los celos, comenzó a reescribir la historia de su matrimonio. Recordó la mañana, la forma en que Valeria había aceptado su partida con tanta resignación. «Claro que no me detuvo», pensó con amargura. Debió estar saltando de alegría por dentro. Por fin el estorbo se va. Por fin tiene vía libre para celebrar su cumpleaños con quien realmente quiere. La imagen de Valeria con el vestido de seda color crema volvió a su mente. Seguro se lo pondrá ahora. Se perfumará con esas esencias caras que usa para él. Y yo aquí, como un imbécil, sufriendo por una mujer que ya no existe. Carlos intentó justificar su crueldad de la mañana. Se dijo a sí mismo que era necesario, que era un mecanismo de defensa. Si no la lastimaba yo primero, ella me destruiría a mí, razonó. Pero en el fondo, muy en el fondo, una pequeña voz de conciencia le gritaba que algo no encajaba. La mirada de Valeria al despedirse no había sido de alivio, sino de una tristeza infinita, como la de alguien que ve partir un barco sabiendo que nunca regresará. Pero Carlos ahogó esa voz con otro trago de whisky. No quería dudas, quería pruebas, quería odio. En la pantalla, la acción comenzó, pero no fue la acción que Carlos esperaba. Valeria no corrió al teléfono para llamar a un amante. No puso música romántica ni abrió una botella de champán. En su lugar, se quedó de pie en medio del salón durante unos largos minutos, inmóvil, mirando la puerta por donde Carlos había salido. Su postura era la de alguien que carga con el peso del mundo sobre los hombros. Luego, comenzó a moverse, pero sus movimientos eran lentos, pausados, dolorosos. Carlos frunció el ceño. ¿Qué le pasa? ¿Por qué camina así? ¿Está borracha? No, no era alcohol. Se apoyaba en los muebles, deteniéndose cada pocos pasos para recuperar el aliento, llevándose la mano al pecho. Para sorpresa de Carlos, Valeria comenzó a limpiar. Pero no era una limpieza normal. Era una limpieza obsesiva, casi ritualista. ¿En serio?, se burló Carlos frente a la pantalla. ¿Vas a limpiar la casa para que tu amante la encuentre perfecta? ¡Qué considerada eres, querida! Valeria limpió el polvo de las estanterías, acomodó los cojines y luego hizo algo que dejó a Carlos paralizado de confusión. Fue al armario del pasillo y sacó el traje favorito de Carlos. Un traje azul marino que él no usaba desde hacía meses porque decía que le traía mala suerte en los negocios. Ella lo llevó a la tabla de planchar en el salón, justo frente a la cámara oculta. Con una delicadeza infinita, comenzó a planchar la chaqueta. Carlos observaba, fascinado y desconcertado. Veía cómo las manos de su esposa alisaban cada arruga con un cuidado maternal. A veces, ella detenía la plancha y acercaba la tela a su rostro, cerrando los ojos e inhalando profundamente, como si buscara el olor de él en la ropa. «¿Qué estás haciendo, Valeria?», susurró Carlos, sintiendo un nudo en la garganta que se negó a reconocer. «¿Por qué tocas mi ropa? Me estás haciendo las maletas. Me vas a echar de casa cuando vuelva». La interpretación cínica ganó la batalla. «Claro», pensó, «quiere dejar todo mi equipaje listo para cuando le pida el divorcio. Quiere sentirse la esposa perfecta hasta el último segundo para no tener remordimientos». Después de planchar el traje y colgarlo visiblemente en la entrada, Valeria se dirigió a la cocina. Aunque la cámara principal estaba en el salón, el ángulo permitía ver la barra de la cocina. Carlos la vio sacar harina, huevos, carne, ingredientes para preparar lasaña. El corazón de Carlos dio un vuelco. La lasaña era su plato favorito, el plato que ella le preparaba en sus primeros aniversarios.
el plato que llevaba años sin probar porque era mucho trabajo y ella siempre estaba cansada. «Ahí está», dijo Carlos con voz temblorosa, señalando la pantalla con un dedo acusador. «Esa es la prueba. Está cocinando mi plato favorito. Pero no es para mí, es para él. Ese maldito bastardo va a comerse mi comida en mi mesa con mi mujer». La ira volvió a encenderse, caliente y furiosa. Verla cocinar con tanto esmero, verla probar la salsa y sonreír levemente con satisfacción fue como una puñalada. Ella estaba creando un ambiente de hogar, de calidez, de amor, todo lo que él sentía que le había negado en los últimos meses. De repente, el timbre de la puerta sonó. El sonido, transmitido a través de los altavoces de la computadora, hizo que Carlos saltara de su silla. «¡Llegó!», gritó, golpeando la mesa con el puño. «¡Por fin! ¡Te atrapé, Valeria!». En la pantalla, Valeria se quitó el delantal apresuradamente. Se alisó el cabello, respiró hondo como si se preparara para una batalla y caminó hacia la puerta. Carlos se inclinó hacia adelante, con los ojos inyectados en sangre, listo para ver el rostro del hombre que le estaba robando la vida. Pero lo que no sabía Carlos era que el hombre que estaba al otro lado de la puerta no traía flores ni intenciones románticas. Traía un maletín lleno de documentos y una verdad que pesaba más que cualquier traición. La puerta se abrió. Carlos contuvo la respiración, con los dientes apretados, esperando ver a un hombre joven, apuesto, quizás algún antiguo compañero de universidad o un socio rico. Pero quien cruzó el umbral no encajaba en ninguna de sus fantasías paranoicas. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con cabello canoso y un traje gris impecable pero conservador. Llevaba gafas de montura gruesa y sostenía un maletín de cuero desgastado con ambas manos. Su postura no era la de un amante apasionado, sino la de alguien que viene a dar una noticia grave. «Adelante». Doctor Fernando, se escuchó la voz de Valeria, clara y respetuosa a través del micrófono de la cámara. Carlos parpadeó, confundido. «Doctor, ¿es un médico? ¿Está enferma?». Pero luego vio el maletín. «No, no es un médico. Es un abogado». «Claro, es su abogado de divorcio. Ese maldito viejo viene a entregarle los papeles para quitarme lo poco que me queda». La ira de Carlos mutó de los celos al miedo financiero. Vio cómo Valeria guiaba al hombre hacia la mesa del comedor, esa misma mesa donde minutos antes ella había imaginado una cena romántica. No hubo besos ni abrazos furtivos, solo un apretón de manos formal y frío. «¿Gusta algo de beber?», preguntó Valeria. «Preparé café». «No, gracias, hija. No tenemos mucho tiempo», respondió el hombre con voz grave, sentándose y colocando el maletín sobre la mesa con un sonido seco que resonó en los altavoces de Carlos. «Los compradores están esperando la confirmación antes de las 5. Carlos se inclinó hacia la pantalla. «¿Compradores? ¿De qué están hablando? ¿Van a vender la casa a mis espaldas?». Su mente seguía tejiendo teorías conspirativas, incapaz de aceptar otra realidad que no fuera la traición. Valeria se sentó frente al hombre. Su postura era rígida, sus manos entrelazadas sobre la mesa, los nudillos blancos por la tensión. «Lo tengo todo listo», dijo ella en voz baja. El hombre, el tal doctor Fernando, suspiró y la miró por encima de sus gafas con una expresión de paternal preocupación. «Valeria, te voy a preguntar esto una última vez. No como tu notario, sino como amigo de tus padres, que en paz descansen. ¿Estás absolutamente segura de lo que vas a hacer?». Carlos subió el volumen de su ordenador al máximo. El silencio en la habitación del hotel era absoluto, solo roto por el zumbido del aire acondicionado y el latido frenético de su propio corazón. En la pantalla, el notario abrió el maletín y extrajo una carpeta azul. «Estos documentos formalizan la venta de La Esperanza, la finca que heredaste de tu abuela en el sur. Es tu único patrimonio personal, Valeria. Es tu red de seguridad. Si firmas esto, te quedarás sin nada a tu nombre».
Carlos sintió un golpe en el estómago. Sabía de esa finca. Valeria amaba ese lugar. Decía que era su refugio, el único sitio donde se sentía conectada con su infancia. Siempre había dicho que nunca lo vendería, que quería construir una casa allí para retirarse con Carlos cuando fueran viejos. «Lo sé», Fernando, dijo Valeria, y su voz sonó firme, aunque Carlos detectó un temblor subyacente. «Pero no es solo una finca, es dinero, y el dinero es lo único que puede salvarlo ahora». «¿Salvar a quién?», preguntó el notario, aunque parecía saber la respuesta. A Carlos, respondió ella. Al escuchar su nombre, Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Su estudio se está hundiendo, Fernando. Tiene deudas que no me ha contado, pero yo he visto las cartas del banco que esconde en su despacho. He visto cómo se consume día tras día. Si no inyecta capital esta semana, lo perderá todo. Su reputación, su sueño, todo». Carlos se quedó petrificado. La botella de whisky se le resbaló de la mano y cayó sobre la alfombra, pero no le importó. Ella lo sabía. Ella sabía que estoy en la ruina y no me dijo nada. Valeria tomó un bolígrafo. Su mano temblaba ligeramente. «La condición sigue siendo la misma, ¿verdad?», preguntó ella, mirando al notario con intensidad. «Sí», asintió el hombre. «He redactado la cláusula de confidencialidad. El dinero será transferido a la cuenta de la empresa de Carlos bajo el nombre de un grupo inversor anónimo. Legalmente, él nunca podrá rastrear que el dinero vino de la venta de tus tierras. Pensará que es un golpe de suerte o un inversor extranjero». «Perfecto», susurró Valeria. «Él es muy orgulloso, Fernando. Si supiera que soy yo quien lo está rescatando, que tuve que vender el recuerdo de mi abuela, su ego de hombre no lo soportaría. Se sentiría humillado. Y yo solo quiero verlo sonreír de nuevo. Quiero que vuelva a ser el hombre del que me enamoré, no esa sombra amargada que es ahora». Valeria firmó el documento. El rasguido del bolígrafo sobre el papel sonó como un trueno en los oídos de Carlos. «Ahí está», dijo ella, empujando los papeles hacia el notario y forzando una sonrisa. «Ya no tengo tierras, pero quizás recupere a mi esposo». Carlos se cubrió la boca con ambas manos. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, calientes y dolorosas. «Dios mío, ella no me engañaba con otro hombre. Ella se estaba deshaciendo de su pasado para salvar mi futuro, y yo la traté como a una basura esta mañana». Pero la tortura para Carlos apenas comenzaba, porque cuando el notario guardó los papeles, su expresión se volvió aún más sombría. No se levantó para irse. Se quedó mirando a Valeria con una tristeza profunda. «Bien, la parte de los negocios está hecha», dijo el notario suavemente. «Ahora, hablemos de lo otro. Hablemos de los resultados que me enviaste ayer, Valeria». El corazón de Carlos se detuvo. «¿Resultados? ¿Qué resultados?». La atmósfera en la pantalla cambió de seria a fúnebre. El silencio que siguió a la mención de los resultados fue pesado, casi sólido. En la pantalla, Carlos vio cómo la postura de Valeria se desmoronaba. Ya no era la mujer fuerte que acababa de vender su herencia. Ahora era un pajarillo asustado, encogido en su silla. El doctor Fernando sacó un sobre blanco, sin logotipos, pero con un sello rojo que gritaba urgencia. «Valeria, hablé con el oncólogo. Esta mañana», dijo el hombre con voz temblorosa, quitándose las gafas para frotarse los ojos. «No hay manera fácil de decir esto. El tratamiento no está funcionando. El tumor se ha extendido más rápido de lo que esperábamos. Es agresivo». En la habitación del hotel, Carlos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La palabra tumor resonó en su cabeza como una explosión nuclear, borrando instantáneamente cualquier pensamiento sobre dinero, deudas o celos. Todo se volvió blanco. «Lo sé», respondió Valeria. Su voz era apenas un susurro, pero en el silencio de la casa sonó clara y resignada. «Lo siento en mi cuerpo, Fernando. Cada día me cuesta más levantarme.
Cada respiración es como si tuviera cristales en los pulmones. Tienes que decírselo, hija, suplicó el notario, inclinándose sobre la mesa. Carlos tiene derecho a saber que su esposa se está muriendo. Tienen que buscar otras opciones, quizás en el extranjero. No, interrumpió Valeria con una fuerza repentina. No hay dinero para eso, y tú lo sabes. Todo lo que tengo se irá a su empresa. Y además, su voz se quebró. No quiero que sus últimos recuerdos de mí sean en una cama de hospital, conectada a máquinas, calva y marchita. No quiero que me mire con lástima, quiero que me recuerde así. Se señaló a sí misma, tocando la suave tela de su vestido color crema. Hermosa, entera. Carlos se llevó las manos a la cabeza, tirando de su propio pelo con desesperación. El vestido, pensó, y las lágrimas le quemaban las mejillas. No se vistió para un amante, se vistió para mí. Se vistió para dejarme un recuerdo bonito antes de irse para siempre. Valeria continuó, con una sonrisa triste que partía el alma. El mes que viene es su cumpleaños. Quiero aguantar hasta entonces. Quiero darle una última fiesta, verlo sonreír una vez más sin la carga de las deudas. Después de eso puedo dejarme ir. Estás cometiendo un error, Valeria. Él te ama, insistió Fernando. Me amaba, corrigió ella, bajando la mirada. Ahora está enfadado, está estresado. Si le digo esto ahora se culpará toda la vida. Pensará que su fracaso me enfermó. No puedo hacerle eso. Prométeme, Fernando, júrame por la memoria de mis padres que no le dirás nada hasta que yo ya no esté. El notario guardó silencio durante un largo momento, luchando contra su propia ética y el cariño que le tenía. Finalmente, asintió con pesadez. Se levantó, rodeó la mesa y abrazó a Valeria con fuerza, como un padre despide a una hija que se va a la guerra. Que Dios te bendiga, mi niña. Eres la mujer más valiente que he conocido. Cuando el notario salió de la casa, Valeria cerró la puerta y se apoyó contra ella, cerrando los ojos. Fue entonces cuando la fachada se rompió. Su cuerpo se sacudió violentamente. Se llevó las manos a la boca y una tos seca, horrible, resonó en la sala. Cuando separó las manos, Carlos vio, a través de la alta definición de la cámara, la mancha roja en su palma. Sangre. La prueba irrefutable de que el tiempo se acababa. Valeria fue al baño a lavarse las manos y regresó al salón. La casa estaba vacía de nuevo, pero ahora se sentía inmensa, opresiva. Carlos, desde su purgatorio en el hotel, no podía apartar la vista. Quería cerrar el ordenador, quería correr, pero sus piernas no le respondían. Estaba obligado a ser testigo del dolor que él mismo había ignorado durante meses. Valeria se dirigió a la cocina y sacó del horno la lasaña que había preparado. El olor no podía traspasar la pantalla, pero Carlos recordaba ese aroma. Era el olor de su hogar. Ella sirvió 2 platos. Uno lo puso en su lugar habitual. El otro lo puso en la cabecera de la mesa, en lugar de Carlos. Sirvió vino en 2 copas. Luego trajo un pequeño pastel redondo, apenas del tamaño de una mano, que había estado escondido en la nevera. Clavó una sola vela en el centro y la encendió. La pequeña llama bailó en la penumbra del comedor, iluminando el rostro pálido de Valeria. Se sentó frente a la silla vacía de Carlos. Miró la silla como si él realmente estuviera allí. «Feliz cumpleaños a mí», susurró, y su voz temblorosa llenó la habitación. Nadie respondió, solo el zumbido de la nevera. Valeria levantó su copa y brindó hacia la silla vacía. «Por ti, mi amor. Ojalá este dinero te ayude a levantar tus sueños de nuevo. Perdóname por no ser la esposa fuerte que necesitas ahora. Perdóname por enfermarme». Ella tomó un sorbo de vino y luego miró fijamente hacia el frente, hacia donde estaba el reloj con la cámara oculta. Fue una coincidencia, pero para Carlos se sintió como si ella le estuviera mirando directamente al alma, atravesando kilómetros de distancia y cables de fibra óptica.
Sé que piensas que tengo a alguien más, dijo ella, hablando al aire, desahogándose con la soledad. Veo cómo me miras con asco. Y duele, Carlos, duele más que el cáncer. Pero prefiero que me odies por una infidelidad imaginaria a que sufras viéndome morir día a día. Prefiero que tengas rabia a que tengas pena. Las lágrimas rodaban libremente por el rostro de Valeria, cayendo sobre el mantel. Solo tengo un deseo, dijo, cerrando los ojos frente a la vela encendida. Dios, si me estás escuchando, cuídalo. Cuando yo no esté, envíale a alguien que lo ame tanto como yo, pero que tenga más tiempo para dárselo. Que no esté tan rota como yo. Sopló la vela. El humo gris ascendió lentamente. En la habitación del hotel, Carlos emitió un sonido gutural, un aullido de animal herido. El dique se rompió. Golpeó la mesa con ambos puños, tirando el ordenador al suelo, pero la imagen de su esposa sola, muriendo de amor y de cáncer en su propia casa, quedó grabada a fuego en su retina. «¡Soy un monstruo!», gritó, agarrando las llaves del coche con desesperación. «¡Soy un maldito monstruo!». Salió de la habitación corriendo, dejando la puerta abierta, dejando su maleta, dejando todo atrás. Solo tenía un objetivo: llegar a casa. Tenía que llegar antes de que fuera tarde. Tenía que decirle que lo sabía todo. Tenía que besar esas manos que habían planchado su traje y firmado su salvación. Pero el destino, a veces, juega cartas crueles en la última mano. Dưới đây là phần 2,90 và phần 2,10, đoạn cao trào kịch tính nhất của câu chuyện, nơi hành động và cảm xúc vỡ òa. Tôi đã sử dụng nhịp điệu dồn dập cho phần cuộc đua và chuyển sang nhịp điệu lắng đọng, nghẹn ngào cho phần hối hận để tạo sự tương phản mạnh mẽ. Parte 2.9. Una carrera contra la muerte. La lluvia caía como una cortina de acero sobre la ciudad, convirtiendo las calles en ríos oscuros y resbaladizos. Carlos conducía su coche como un poseído, saltándose los semáforos en rojo y haciendo sonar la bocina con desesperación. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, pero el dolor físico no era nada comparado con la agonía que le quemaba el pecho. En su mente, la imagen de Valeria se repetía en bucle: su tos, la sangre, la vela solitaria y esa confesión desgarradora al aire. «Resiste, Valeria. Por favor, espérame», gritaba Carlos dentro del coche, golpeando el salpicadero. «No te mueras pensando que no te amo». Pero el destino parecía querer poner a prueba su determinación hasta el último segundo. A pocas cuadras de su casa, una fila interminable de luces rojas detuvo su avance. Un accidente debido a la tormenta había bloqueado la avenida principal. El tráfico estaba completamente paralizado. Carlos miró el reloj. Cada segundo que pasaba era un latido menos en el corazón de su esposa. No podía esperar. Sin pensarlo dos veces, abrió la puerta del coche y se lanzó a la calle bajo el diluvio. Abandonó su vehículo en medio del caos, sin importarle los gritos de otros conductores ni el frío que le calaba hasta los huesos. Corrió. Corrió como nunca antes había corrido en su vida. Sus zapatos de vestir resbalaban en el asfalto mojado, su respiración se convertía en vapor y el agua se mezclaba con las lágrimas en su rostro. Mientras corría, rezaba. Él, que había olvidado a Dios hacía años, ahora le suplicaba a gritos mentales: «Toma todo lo que tengo, toma mi empresa, toma mi vida, pero no te la lleves a ella todavía». Mientras tanto, en la casa silenciosa, la tragedia alcanzaba su punto crítico. Valeria, debilitada por la emoción y la enfermedad, había intentado levantarse de la mesa, pero sus piernas fallaron. Cayó al suelo, golpeándose la cabeza. En su caída, su mano arrastró el mantel, y la pequeña vela de cumpleaños, la única testigo de su soledad, se volcó. La llama tocó el mantel de encaje seco. Al principio fue solo una pequeña chispa, una lengua naranja inofensiva. Pero el fuego, hambriento como la enfermedad que la consumía, comenzó a crecer,
trepando por la tela hacia las cortinas cercanas. Valeria yacía inconsciente en el suelo, pálida y hermosa en su vestido de seda, mientras el humo comenzaba a llenar la habitación que ella había preparado con tanto amor. Carlos llegó a la puerta de su casa jadeando, con el corazón a punto de estallar. Lo primero que notó no fue el silencio, sino el olor. Ese olor acre y terrible a tela quemada que se filtraba por debajo de la puerta. «¡Valeria!», gritó, y al no obtener respuesta, no buscó las llaves. Retrocedió unos pasos y embistió la puerta con el hombro con toda la fuerza de su desesperación. La madera crujió y cedió al segundo intento. Al entrar, una humareda gris lo golpeó en la cara. Las cortinas estaban en llamas, iluminando la sala con un resplandor siniestro y anaranjado. Pero Carlos no vio el fuego. Sus ojos solo buscaban una cosa, y la encontró. Allí, en el suelo, cerca de la mesa, estaba ella, inmóvil. No, no, no. Carlos se quitó su chaqueta mojada y comenzó a golpear las llamas frenéticamente, apagando el fuego de las cortinas con una furia primitiva. No sentía las quemaduras en sus manos, solo sentía el terror. Cuando el fuego se extinguió, se arrodilló junto a su esposa, la levantó en sus brazos, se sentía terriblemente ligera, frágil como una muñeca de porcelana. «Valeria, mi amor, despierta. Estoy aquí, soy yo, soy Carlos». Ella no respondía. Su respiración era superficial, casi imperceptible. Carlos sacó su teléfono con manos temblorosas y llamó a emergencias, gritando la dirección entre sollozos. Los minutos siguientes fueron borrosos. Las sirenas, los paramédicos entrando a la casa, la máscara de oxígeno sobre el rostro de Valeria, el viaje frenético en la ambulancia. Carlos sostuvo su mano todo el camino, besando sus dedos fríos, susurrando promesas al oído de una mujer que no podía escucharlo. Horas más tarde, en la aséptica blancura de una habitación de hospital, el pitido rítmico de un monitor cardíaco era el único sonido en el mundo. El médico había salido, confirmando la gravedad de la situación, pero dando una pequeña esperanza. Ha sido un colapso por agotamiento extremo y la enfermedad avanzada, pero está estable por ahora. Es un milagro que esté viva. Carlos estaba sentado junto a la cama. Ya no era el hombre arrogante y celoso de la mañana. Era un hombre destruido, con la ropa manchada de hollín y los ojos hinchados. De repente, los párpados de Valeria se movieron. Se abrieron lentamente, revelando esos ojos marrones que Carlos tanto amaba. Ella parpadeó, confundida por la luz, hasta que enfocó el rostro de su esposo. «Carlos», susurró con la voz rasposa. «¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Y tu viaje?». Carlos rompió a llorar. No pudo contenerse más. Se inclinó y apoyó la frente sobre la mano de ella. «No hubo viaje en mi vida. Nunca me fui. Fui un estúpido, un ciego, un maldito celoso». Valeria lo miró sin comprender, pero acarició su cabello suavemente. «No entiendo. Puse una cámara». Valeria confesó él, levantando la vista para mirarla a los ojos. Necesitaba que ella viera su arrepentimiento. «Pensé que tenías un amante. Pensé que me traicionabas. Lo vi todo. Vi al notario. Vi lo que hiciste con la finca. Vi la sangre». Valeria se tensó. Intentó retirar la mano, avergonzada de que su secreto hubiera sido descubierto. «Carlos, yo no quería que supieras. No quería que me vieras así». «Shh. No digas nada», la interrumpió él, besando su mano con devoción. «Gracias. Gracias por amarme tanto, incluso cuando no lo merecía. Pero escúchame bien. No me importa el dinero. No me importa la empresa. Que se queme todo. Solo me importas tú. Vamos a luchar contra esto, Valeria. No voy a dejarte sola ni un segundo más». Valeria lo miró, y por primera vez en meses, sonrió de verdad. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Pensé que ya no me querías. Te amo más que a mi propia vida», juró Carlos.
y voy a pasar el resto de mis días demostrándotelo, aunque tenga que vender mi alma para salvarte. En esa habitación de hospital, bajo la luz artificial, dos almas rotas comenzaron a soldarse de nuevo. El camino por delante sería duro, doloroso y lleno de incertidumbre. Pero el secreto había salido a la luz, y con él, el veneno de la sospecha se había evaporado, dejando espacio solo para el amor puro y verdadero. Han pasado 6 meses desde aquella noche de tormenta y fuego. La casa número 42 de la calle San Miguel ya no tiene marcas de hollín en las paredes. Al contrario, las ventanas están abiertas de par en par, dejando entrar la luz dorada del sol de la tarde y el aire fresco de la primavera. Pero el cambio más importante no está en la fachada de la casa, sino en las personas que viven dentro. En la cocina, Carlos está terminando de preparar la cena. Ya no es el hombre estresado y pegado al teléfono de antes. Ahora lleva un delantal y tararea una canción suave mientras corta verduras. Dejó su ambicioso estudio de arquitectura para dedicarse a proyectos más pequeños desde casa, lo que le permite estar presente, realmente presente. Valeria entra en la cocina. Todavía está delgada y lleva un pañuelo colorido en la cabeza debido al tratamiento de quimioterapia, pero sus mejillas tienen color y sus ojos brillan con una luz que había perdido hace mucho tiempo. No hubo un milagro médico instantáneo, pero hubo el milagro del amor. Con el apoyo incondicional de Carlos y sin el estrés de ocultar secretos, su cuerpo respondió al tratamiento de una manera que sorprendió a los médicos. Carlos se seca las manos y se acerca a ella, abrazándola con una delicadeza infinita, como si sostuviera el cristal más valioso del mundo. ¿Cómo te sientes hoy, mi amor?, pregunta él, besando su frente. Mejor, sonríe ella. Cada día un poco mejor, porque estás aquí, sobre la mesa del salón. Ya no hay un reloj digital con una cámara oculta. Ese objeto maldito fue destruido hace meses. Carlos lo aplastó con un martillo en el jardín, enterrando con sus restos toda la desconfianza y los celos que casi le cuestan la vida de su esposa. Gracias al dinero de la venta de la finca La Esperanza, Carlos pudo saldar las deudas más urgentes, pero lo más sorprendente ocurrió después. Cuando el inversor que compró la finca se enteró de la historia detrás de la venta, la historia de una mujer vendiendo su herencia para salvar a su esposo moribundo financieramente, se sintió tan conmovido que les ofreció un acuerdo. Les permitiría recomprar la tierra poco a poco en el futuro. La esperanza no se había perdido, solo se había transformado. Carlos y Valeria se sientan a comer. No hay grandes lujos, pero hay risas, hay miradas cómplices y sobre todo hay una verdad transparente entre ellos. Entendieron de la manera más difícil que el verdadero éxito no se mide en contratos firmados ni en cuentas bancarias, sino en tener a alguien que te sostenga la mano cuando el mundo se derrumba. Le Binquet, outro. Amigos, la historia de Carlos y Valeria nos deja una lección que no debemos olvidar. En el jardín del matrimonio, la confianza es la raíz y el amor es la flor. Si cortas la raíz con la sospecha y los celos, la flor se marchita inevitablemente. Carlos cometió el error de buscar enemigos donde solo había aliados. Buscó traición y encontró sacrificio. Afortunadamente, la vida le dio una segunda oportunidad, pero no todos tienen esa suerte. Muchos se dan cuenta del valor de lo que tienen solo cuando lo ven convertido en cenizas. No esperes a que una enfermedad o una tragedia golpee tu puerta para abrazar a tu pareja, a tus padres o a tus hijos. No permitas que el orgullo o el trabajo te roben los momentos irrepetibles. Y recuerda siempre, a veces, lo que nuestros ojos ven no es la verdad completa. Hay que mirar con el corazón. Si esta historia ha tocado una fibra sensible en tu alma, si crees en el poder del perdón y en las segundas oportunidades que Dios nos regala, te invito a escribir amén en los comentarios.
Comparte este video con esa persona especial para decirle: gracias por estar ahí, te valoro y te amo. Que Dios bendiga sus hogares y los llene de luz y verdad. Hasta la próxima historia. Al principio fue solo una pequeña chispa, una lengua naranja inofensiva. Pero el fuego, hambriento como la enfermedad que la consumía, comenzó a crecer, trepando por la tela hacia las cortinas cercanas. Valeria yacía inconsciente en el suelo, pálida y hermosa en su vestido de seda, mientras el humo comenzaba a llenar la habitación que ella había preparado con tanto amor. Carlos llegó a la puerta de su casa jadeando, con el corazón a punto de estallar. Lo primero que notó no fue el silencio, sino el olor. Ese olor acre y terrible a tela quemada que se filtraba por debajo de la puerta. «¡Valeria!», gritó, y al no obtener respuesta, no buscó las llaves. Retrocedió unos pasos y embistió la puerta con el hombro con toda la fuerza de su desesperación. La madera crujió y cedió al segundo intento. Al entrar, una humareda gris lo golpeó en la cara. Las cortinas estaban en llamas, iluminando la sala con un resplandor siniestro y anaranjado. Pero Carlos no vio el fuego. Sus ojos solo buscaban una cosa, y la encontró. Allí, en el suelo, cerca de la mesa, estaba ella, inmóvil. No, no, no. Carlos se quitó su chaqueta mojada y comenzó a golpear las llamas frenéticamente, apagando el fuego de las cortinas con una furia primitiva. No sentía las quemaduras en sus manos, solo sentía el terror. Cuando el fuego se extinguió, se arrodilló junto a su esposa, la levantó en sus brazos, se sentía terriblemente ligera, frágil como una muñeca de porcelana. «Valeria, mi amor, despierta. Estoy aquí, soy yo, soy Carlos». Ella no respondía. Su respiración era superficial, casi imperceptible. Carlos sacó su teléfono con manos temblorosas y llamó a emergencias, gritando la dirección entre sollozos. Los minutos siguientes fueron borrosos. Las sirenas, los paramédicos entrando a la casa, la máscara de oxígeno sobre el rostro de Valeria, el viaje frenético en la ambulancia. Carlos sostuvo su mano todo el camino, besando sus dedos fríos, susurrando promesas al oído de una mujer que no podía escucharlo. Horas más tarde, en la aséptica blancura de una habitación de hospital, el pitido rítmico de un monitor cardíaco era el único sonido en el mundo. El médico había salido, confirmando la gravedad de la situación, pero dando una pequeña esperanza. Ha sido un colapso por agotamiento extremo y la enfermedad avanzada, pero está estable por ahora. Es un milagro que esté viva. Carlos estaba sentado junto a la cama. Ya no era el hombre arrogante y celoso de la mañana. Era un hombre destruido, con la ropa manchada de hollín y los ojos hinchados. De repente, los párpados de Valeria se movieron. Se abrieron lentamente, revelando esos ojos marrones que Carlos tanto amaba. Ella parpadeó, confundida por la luz, hasta que enfocó el rostro de su esposo. «¿Carlos?», susurró con la voz rasposa. «¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Y tu viaje?». Carlos rompió a llorar. No pudo contenerse más. Se inclinó y apoyó la frente sobre la mano de ella. «No hubo viaje en mi vida. Nunca me fui. Fui un estúpido, un ciego, un maldito celoso». Valeria lo miró sin comprender, pero acarició su cabello suavemente. «No entiendo. Puse una cámara». Valeria confesó él, levantando la vista para mirarla a los ojos. Necesitaba que ella viera su arrepentimiento. «Pensé que tenías un amante. Pensé que me traicionabas. Lo vi todo. Vi al notario. Vi lo que hiciste con la finca. Vi la sangre». Valeria se tensó. Intentó retirar la mano, avergonzada de que su secreto hubiera sido descubierto. «Carlos, yo no quería que supieras. No quería que me vieras así». «Shh. No digas nada», la interrumpió él, besando su mano con devoción. «Gracias. Gracias por amarme tanto, incluso cuando no lo merecía. Pero escúchame bien, no me importa el dinero.
No me importa la empresa, que se queme todo. Solo me importas tú. Vamos a luchar contra esto, Valeria. No voy a dejarte sola ni un segundo más. Valeria lo miró, y por primera vez en meses, sonrió de verdad. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Pensé que ya no me querías. Te amo más que a mi propia vida, juró Carlos. Y voy a pasar el resto de mis días demostrándotelo, aunque tenga que vender mi alma para salvarte. En esa habitación de hospital, bajo la luz artificial, dos almas rotas comenzaron a soldarse de nuevo. El camino por delante sería duro, doloroso y lleno de incertidumbre. Pero el secreto había salido a la luz, y con él, el veneno de la sospecha se había evaporado, dejando espacio solo para el amor puro y verdadero. Han pasado 6 meses desde aquella noche de tormenta y fuego. La casa número 42 de la calle San Miguel ya no tiene marcas de hollín en las paredes. Al contrario, las ventanas están abiertas de par en par, dejando entrar la luz dorada del sol de la tarde y el aire fresco de la primavera. Pero el cambio más importante no está en la fachada de la casa, sino en las personas que viven dentro. En la cocina, Carlos está terminando de preparar la cena. Ya no es el hombre estresado y pegado al teléfono de antes. Ahora lleva un delantal y tararea una canción suave mientras corta verduras. Dejó su ambicioso estudio de arquitectura para dedicarse a proyectos más pequeños desde casa, lo que le permite estar presente, realmente presente. Valeria entra en la cocina. Todavía está delgada y lleva un pañuelo colorido en la cabeza debido al tratamiento de quimioterapia, pero sus mejillas tienen color y sus ojos brillan con una luz que había perdido hace mucho tiempo. No hubo un milagro médico instantáneo, pero hubo el milagro del amor. Con el apoyo incondicional de Carlos y sin el estrés de ocultar secretos, su cuerpo respondió al tratamiento de una manera que sorprendió a los médicos. Carlos se seca las manos y se acerca a ella, abrazándola con una delicadeza infinita, como si sostuviera el cristal más valioso del mundo. ¿Cómo te sientes hoy, mi amor?, pregunta él, besando su frente. Mejor, sonríe ella. Cada día un poco mejor, porque estás aquí, sobre la mesa del salón. Ya no hay un reloj digital con una cámara oculta. Ese objeto maldito fue destruido hace meses. Carlos lo aplastó con un martillo en el jardín, enterrando con sus restos toda la desconfianza y los celos que casi le cuestan la vida de su esposa. Gracias al dinero de la venta de la finca La Esperanza, Carlos pudo saldar las deudas más urgentes, pero lo más sorprendente ocurrió después. Cuando el inversor que compró la finca se enteró de la historia detrás de la venta, la historia de una mujer vendiendo su herencia para salvar a su esposo moribundo financieramente, se sintió tan conmovido que les ofreció un acuerdo. Les permitiría recomprar la tierra poco a poco en el futuro. La esperanza no se había perdido, solo se había transformado. Carlos y Valeria se sientan a comer. No hay grandes lujos, pero hay risas, hay miradas cómplices y sobre todo hay una verdad transparente entre ellos. Entendieron de la manera más difícil que el verdadero éxito no se mide en contratos firmados ni en cuentas bancarias, sino en tener a alguien que te sostenga la mano cuando el mundo se derrumba. Le Binquet, outro. Amigos, la historia de Carlos y Valeria nos deja una lección que no debemos olvidar. En el jardín del matrimonio, la confianza es la raíz y el amor es la flor. Si cortas la raíz con la sospecha y los celos, la flor se marchita inevitablemente. Carlos cometió el error de buscar enemigos donde solo había aliados. Buscó traición y encontró sacrificio. Afortunadamente, la vida le dio una segunda oportunidad, pero no todos tienen esa suerte. Muchos se dan cuenta del valor de lo que tienen solo cuando lo ven convertido en cenizas. No esperes a que una enfermedad o una tragedia golpee tu puerta para abrazar a tu pareja, a tus padres o a tus hijos. No permitas que el orgullo o el trabajo te roben los momentos irrepetibles. Y recuerda siempre, a veces, lo que nuestros ojos ven
no es la verdad completa. Hay que mirar con el corazón. Si esta historia ha tocado una fibra sensible en tu alma, si crees en el poder del perdón y en las segundas oportunidades que Dios nos regala, te invito a escribir amén en los comentarios. Comparte este video con esa persona especial para decirle, gracias por estar ahí, te valoro y te amo. Que Dios bendiga sus hogares y los llene de luz y verdad. Hasta la próxima historia.